Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto nuevamente volver a saludarlos. El día de hoy vamos a hablar sobre el Corpus Iuris Civilis Romanus, esa obra jurídica magna por su trascendencia que ha llegado hasta nuestros días a través de las legislaciones vigentes en la mayoría de los países de Europa y de la mayoría de los países acá en América Latina, constituyéndose en lo que se llama el sistema románico germánico, que es el sistema jurídico al cual nosotros formamos parte. El Corpus Iuris Civilis Romanus es el compendio, el resumen, el néctar, es la condensación de 1200 años de historia del derecho romano. Para poder entenderlo, tendríamos que ubicarnos cronológicamente y geográficamente en el tiempo y en el espacio. El Corpus Iuris Civilis Romanus no es una obra en la que estudiantes ni profesionales del derecho, abogados, dejen de citarlo en sus charlas o en sus tertulias cuando hacen alusión a alguna cita, a algún principio o algún axioma jurídico. Están citando contenido del Corpus Iuris Civilis Romanus. También para poder comprender esta gran obra hay que revisar históricamente por qué trascendió. El Corpus Iuris Civilis Romanus significa, traducido al latín, el latín era el idioma del Imperio Romano, significa cuerpo de leyes civiles romanas. Ahora, hay algunos historiadores del derecho que prefieren entenderlo que significa como el cuerpo de derecho del ciudadano romano, en razón de que el contenido del Corpus Iuris Civilis Romanus no contiene únicamente normas de derecho civil, también contiene normas jurídicas de derecho penal, de derecho financiero, de derecho administrativo, inclusive de derecho eclesiástico. Es que para la época del Imperio Romano aún está fusionado la religión y la política. Por ello vamos nosotros a encontrar normas jurídicas relativas precisamente al derecho canónico para aquella época aún, porque el Imperio Romano en su último momento absorbe el cristianismo, lo vuelve como su religión propia y termina con el politeísmo, termina con ese conjunto de dioses que a través de la mitología ha llegado a nosotros cuando hablamos de Saturno, de Marte, de Júpiter, de Mercurio o de Venus. Hablar del Corpus Iuris Civilis Romanus es precisamente de esa condensación de conocimiento en el último momento de los periodos de la historia del derecho romano. En el año 400 después de Cristo, es un momento en el que va a existir el último emperador de un imperio romano unificado, Teodosio. Teodosio al fallecer deja a dos de sus hijos dividiendo el imperio romano. El uno con capital en Roma, que será el imperio romano de Occidente. El otro con capital en Constantinopla, actual capital de Turquía. El que será el imperio romano de Oriente. Teniendo estos dos imperios, el uno pertenecerá a Flavio y el otro pertenecerá a Arcadio, el de Occidente a Flavio y el de Oriente a Arcadio. Sus dos hijos, cada uno continuará y habrán otras generaciones de emperadores. Pero el Imperio Romano de Occidente, a la vuelta de 100 años, entra en decadencia y desaparece. Roma en el año 430 inclusive sufre una invasión de pueblos bárbaros que van a llegar hasta la ciudad, la destruyen y van a quemar su biblioteca, en donde se encuentran los manuscritos
más importantes del conocimiento al más alto nivel de la época, entre esos conocimientos jurídicos. De esta forma se llega al año 530 después de Cristo. Unos 100 años después, el Imperio Romano de Oriente sobrevive y sobrevivirá desde el 550 después de Cristo hasta el 1453, vivirá 1000 años más con otros emperadores y bajo el nombre precisamente de Imperio Romano de Oriente. Es allá en donde va a haber un emperador de nombre Justiniano, que inclusive se va a destacar porque va a recuperar territorios del Imperio Romano de Occidente. Justiniano va a ser conocido a través de la historia ya no por sus conquistas, porque va a ser lo que hasta el día de hoy trasciende en la historia, porque es un hito, se podría decir, es un gran y trascendente momento en el que él llega a decidir que es necesario hacer un resumen, una condensación, una compilación del conocimiento jurídico. Tuvo miedo porque fueron dos razones fundamentales las que lo hacen llevar a elaborar el Corpus Juris Civilis Romano. Los dos incendios, el del 420 después de Cristo de la ciudad de Roma, en donde Alarico llegó y quemó la ciudad, y lo hizo con la biblioteca, y lo que ocurrió antes, en el 391 después de Cristo, un poco antes, en la provincia de Egipto, que formaba parte del Imperio Romano unificado, la ciudad de Alejandría, su biblioteca, también es incendiada. Ambos incendios constituyen un desastre cultural para la humanidad. Justiniano, en el año 530, habiendo transcurrido entre 100 a 120 años, y siendo emperador, habiéndose destacado por sus conquistas, llega a la conclusión de que es necesario tener un ordenamiento jurídico a la altura del que tuvo el Imperio Romano unificado. Y precisamente le pide a sus mejores jurisconsultos de aquella época, entre esos Triboniano, que es el que va a liderar la compilación en nombre del emperador. Justiniano llama a los mejores juristas del momento, les transmite la orden del emperador y acuden a ese llamado juristas como Juan de Capadocia, Doroteo, Teófilo, Benito, y van a hacer esta obra en aproximadamente 7 años de trabajo de recopilación arduo. Cada uno forma subcomisiones de trabajo con otros juristas, pero ellos son los principales, los más conocidos. Dándose esta situación, se llega a clasificar el Corpus Juris Civilis Romanos en 4 partes fundamentales. La primera es conocida como el Código de Justiniano. Es un trabajo de aproximadamente 16 meses. Fue promulgado en el 529 después de Cristo. El Código Beteus es el nombre que tiene también, el Código Beteus, el Código de Justiniano. Obedece a la compilación legal, son las normas menores para el momento. Son las normas para el pueblo, son las normas en las que trabajan los tribunos y los pretores como magistrados del derecho romano. Y fueron básicamente compiladas sobre la base de 2 códigos que existieron antes del Corpus Juris Civilis Romanos, como fueron el Código Gregoriano y el Código Teodosiano. Dándose esta situación y ocurriendo esto, logran hacer la compilación de este nuevo código, el Código Beteus, en el que llegan también a imprimir parte de su influencia. Luego tenemos el famoso Digesto o Pandectas, que es un libro con 50 capítulos conocidos porque fueron desenterrados o desempolvados de las copias o manuscritos que se hicieron en las universidades de Verona, de Milán, de Florencia, en Roma, ya en la época del Renacimiento, y se llegó a tener conocimiento de lo que es precisamente el Digesto o Pandectas. El Digesto Pandectas es famoso porque recoge aproximadamente 9000 fragmentos de axiomas, de citas o de frases de derecho jurídico recopiladas y enseñadas por
juristas del derecho clásico como Ulpiano, como Paulo, como Julio Annius Séneca, Cicerón, estos caballeros del derecho dejaron citas que hoy en día forman parte de nuestras conversaciones entre los abogados. Cuando nosotros decimos da mihi factunda abutibus ius, recordamos cuando el magistrado decía a las partes: vengan a mí, cuéntenme los hechos y yo proveeré en derecho. Cuando nosotros conversamos y decimos iura novit curia, el juez por obligación debe conocer el derecho. Cuando nosotros decimos non bis in idem, nadie puede ser procesado dos veces por la misma causa o materia. Cuando nosotros decimos actor incumbit probatio, ex recipiendi exit actor, lo cual significa que al actor le corresponde probar lo que esgrime en su demanda y al demandado le corresponde probar lo que esgrime en el escrito de excepciones. Cuando nosotros decimos dura lex sed lex, estamos diciendo la ley es dura, la ley es fuerte, pero es la ley. Ese conjunto de axiomas vale que el estudiante de la carrera de Derecho revise el Corpus Iuris Civilis Romanus, precisamente presente a través del Digesto Pandectas, que es la segunda parte de esta voluminosa obra y trascendente. La tercera parte es la que tiene que ver con las institutas escritas por Teófilo y Benito, pero las institutas, que significan enseñanzas, no son sino la forma de transmitir derecho en las universidades romanas. Entonces estamos hablando de que es un manuscrito pedagógico sobre la ciencia del derecho. Gaius, en el año 200 después de Cristo, ya había escrito las institutas de Gaius, precisamente, que son famosas por eso. Pero Benito y Teófilo, estos juristas de la época de Triboniano y de Justiniano, son los que van a compilar precisamente en esta tercera parte del Corpus Iuris Civilis Romanus lo que tiene que ver con las institutas de Teófilo y Benito. Y por último, nosotros vamos a encontrarnos con la cuarta parte del Corpus Iuris Civilis Romanus, que son las constituciones, las nuevas constituciones o las novelas constitutionis, que fueron la nueva forma de decidir, las nuevas normas, los nuevos edictos, las nuevas resoluciones. ¿De quién? Del emperador. ¿De qué emperador? De Justiniano. Para ese momento, para el año 540 después de Cristo, en el Imperio Romano de Oriente, en Constantinopla, la fuente creadora del derecho no es la costumbre, no es la ley, no es la jurisprudencia. Es el emperador. El emperador, a través de sus constituciones, lo que él dice tiene que cumplirse en todo el imperio. Él es fuente creadora del derecho. En el último momento de los periodos de la historia del derecho romano, a través del Corpus Iuris Civilis Romanus, influenció en los diferentes reinos que se llegaron a establecer en la Europa post-romana. Y así llegó a la época del Renacimiento, que es un florecimiento del derecho romano, año 1500, y ya en el año 1800, en la época de Francia, cuando Francia va a destacarse por ese capítulo tan importante que es la Revolución Francesa, vamos a tener un nuevo código con Napoleón Bonaparte, el Código de Napoleón, que no es sino básicamente un manuscrito en copia de lo que fue el Corpus Iuris Civilis Romanus. Y con ese código napoleónico se influenció la existencia de las nuevas repúblicas en América Latina, que adoptaron prácticamente en un 90% las normas jurídicas existentes, al punto de que hoy en día en nuestras legislaciones, como lo he dicho desde el principio, está vigente allí,
como una herencia, como un legado que nos dejaría de ese ordenamiento jurídico que reguló a Roma, a la población romana, a la población del imperio en prácticamente 3 continentes: Europa, Asia Menor y el África. De esta forma quiero decirles que hemos concluido, hemos estudiado y revisado esta vasta, voluminosa y magna obra, que les invito a que podamos cada día conocer un poco más, porque es amplio el conocimiento que podemos obtener y más aún que podemos transmitir para que este mismo conocimiento forme parte de las nuevas generaciones, motivados precisamente por el interés que podemos poner en cada uno de los momentos cuando nosotros tomamos un libro. El abogado solo puede formarse si lee, y lo hace en demasía, si se involucra, si participa, si sueña y si tiene pesadillas con el mundo del derecho, ¿por qué no decirlo? Es importante que el abogado se forme con el conocimiento día a día, auscultándolo, explorándolo. Les invito a que lo hagamos siempre de manera permanente. Cada día aprendemos más porque el conocimiento no se estanca, el conocimiento se renueva. Muchísimas gracias. Me ha dado mucho gusto poder entrar en contacto una vez con todos ustedes. Y será, como siempre lo digo, continuemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.